Muy bien, bueno, en esta mañana, acá en Maldonado, predicando la palabra del Señor en la Iglesia Bautista, Juan 3:16. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 5. Vamos a hablar de un tema muy interesante, que quizás lo hemos tocado en alguna manera por fuera, pero hoy quiero atacar directamente a lo que significa lo que vamos a tratar en el tema de hoy. Hoy quiero tratar un tema que se llama el temor a Dios. ¿Qué significa el temor a Dios? Y como título ingresé esta historia de Ananías y Zafira para que entendamos la profundidad de lo que es el temor a Dios. Entonces en Hechos capítulo 5 hasta el versículo 11 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Oramos. Necesito un poquito más de audio acá, por favor. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta mañana una vez más, y rogamos tu bendición, Señor. Que lo que hoy estemos hablando sea algo positivo para nosotros, algo edificante para nosotros y desafiante también en cuanto a la palabra de Dios. Que consideremos cuál es nuestra posición delante de ti como hijos de Dios. Lo que es la honradez frente a ti, lo que es el resultado de nuestras acciones, para que tú seas, Señor, el que lideres nuestras vidas y te agrades de lo que hacemos y no tengamos, Señor, ningún contratiempo contigo. Bendícenos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la historia es una historia simple, no hay mucho para agregarle a la historia, ¿no? Hay algo importante que voy a detallar. Los apóstoles, en capítulos anteriores, vendían, los creyentes, vendían todas sus propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira hicieron lo mismo, vendieron una propiedad y vinieron y pusieron el dinero para la iglesia, pero dijeron que habían vendido la propiedad en una parte, una plata, y no era verdad. Habían vendido la propiedad en mucho más plata, y se quedaron con una porción de esa plata y dijeron: vendimos la propiedad en tanto. No, como dijéramos, vendimos la propiedad en 100. Y fueron y lo pusieron los discípulos en la iglesia. Pero no era 100, era 120 o 130, no sé el porcentaje con que ellos se quedaban. Y la idea de lo que pasó acá es la idea de ser honrados. No necesitaban ellos ni siquiera dar la plata a la iglesia. No tenían por qué darla. Ahí lo dice clarito Pedro cuando está hablándole: si tú te quedabas con esa plata, no pasaba nada. En el versículo 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
No han mentido a los hombres, sino a Dios. No era necesario que ellos vendieran, pero como todos estaban vendiendo y trayendo el dinero y todo para la iglesia, ellos no querían ser menos. O sea, no lo hicieron por amor a la obra, lo hicieron para llenar su ego y decir, acá vendimos y traemos la plata para la iglesia. Y esto sirvió para que Ananías, cuando escuchó esas palabras y cayó, la gente empezó a tener temor. Y cuando Safira cayó y murió, también dice que en el versículo 12 vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esta historia nos ayuda a reflexionar. ¿Cuál es la reflexión que tenemos que tener hoy? ¿Qué significa el temor a Dios? Bueno, yo saqué algunas cosas del diccionario. Siempre me apoyo y trato de apoyarme en el diccionario para ser un poco más específico. Y había un lindo material para compartir. Y el diccionario dice, temor en esta instancia quiere decir respeto, reverencia, sumisión y obediencia. Vuelvo a repetir, respeto, reverencia, sumisión y obediencia. El temor del creyente se relaciona con el respeto y la reverencia a Dios que la criatura le debe a su Creador. Usted lo puede buscar porque está accesible para todos. Yo lo busqué en el diccionario en mi celular y lo encontré de esta forma. Así que el temor que debe haber, y lo vamos a hablar en todo el mensaje, tiene una diferencia con el miedo. Vamos a hablar del miedo y vamos a hablar del temor también. Volvemos. ¿Qué significa entonces el temor a Dios? El temor de Dios se refiere a un sentido específico de respeto, de asombro, de sumisión a la deidad de Cristo. En este sentido, muchos religiosos temen a la justicia divina, al juicio final, al infierno, a la omnipotencia de Dios y se reservan, lógicamente, con cuidado de que ese ser superior no los dañe por llevar una vida loca o por no seguir la obediencia o la sumisión a Dios. ¿Qué estoy tratando de hablar hoy? Que nuestras acciones, aunque estén escondidas a los ojos de los hermanos de la iglesia, aunque estén escondidas para nuestra pareja, nuestro matrimonio, aunque estén escondidas para el común de la gente, alguien que sabe todas las cosas, lo sabe. Así que no hay nada escondido para Dios. No hay nada que nosotros podamos decir, esto me lo reservo, tengo una vida paralela. Hemos visto muchos creyentes que tienen una vida paralela a la sumisión a Dios, la obediencia y el respeto que se debe. Lógicamente tenemos que hacer un esfuerzo siempre para tener ese temor a Dios, esa reverencia a Dios. No es jugar, decía el pastor Daniel Soria, no estamos jugando en la iglesia, estamos haciendo en la iglesia. Tenemos que ser serios en nuestras actitudes en la iglesia. Lógicamente que estamos acá en la iglesia y tratamos de ser serios. Cuando alguien está predicando no interrumpimos, cuando estamos en clase sí pueden interrumpir, preguntar y todo lo demás, pero cuando estamos en el culto, el predicador habla y los demás escuchan, pueden hablar después y hablar de las diferencias que puede tener en algún punto. En estos pasajes que vamos a ver, el temor equivale a reverencia, a respeto, a adoración. Y por eso es una parte esencial de la actitud mental que debemos tener para con el Dios Santísimo. Y por otro lado se habla del miedo como algo indigno de un hijo de Dios, algo que el perfecto amor echa fuera el temor. Vamos a ver algunos pasajes en Proverbios. Tengo varios en Proverbios, así que nos va a venir bien quedarnos allí en Proverbios. Empezamos con el 8:13 de Proverbios. Ya estamos diferenciando el temor y el miedo. Vamos a ir mirando eso para no tenerlo... a ver,
¿Cómo me explico? Si nosotros hacemos algo malo, que sabemos que estamos cometiendo un pecado delante del Señor, y nos viene ese miedo a que Dios nos juzgue por lo que estamos haciendo, nos castigue por algo de lo que estamos haciendo, eso no significa temor, significa miedo. Y hay una combinación, porque hay difícil de determinar la línea, cuál es el miedo, cuál es el temor. Pero a su vez es algo positivo, ¿no? Vamos al 8:13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ahí arrancamos, ¿no? Vamos a pasar ahora al 9:10. Vamos a ir adelantándonos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahora 10:27. Vayan pasando el proverbio. 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. 14:26. Siempre proverbio. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. 15:16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Y el 33 también de ese pasaje, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Ahora en el versículo 16, capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. 19:23, capítulo 19, versículo 23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Y luego, en el gran capítulo 1, dice el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. En todos los versículos que leí, hay algo ahí que nosotros tenemos que ir adoptando como creyentes, ir agarrándolo como creyentes. En la vida cristiana, cuando arrancamos no sabemos bien todo, no sabemos cómo comportarnos, qué cosas vamos a tomar de decisiones, no sabemos muchas cosas, pero a pasar el tiempo, escuchando un mensaje, estudiando la palabra de Dios, entonces nos profundizamos en eso, ¿no? La pregunta sería ahora, ¿qué primero, el temor o el miedo? Respecto a la intensidad del miedo se puede distinguir varios niveles. El primero es el temor, aquel que se origina cuando existe una sospecha de que algo puede aparecer o que algo puede suceder. El horror, más relacionado con la adversión que con el peligro, dentro de los niveles de miedo intenso también está el terror presente. Cuando yo considero, y la Biblia lo dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando yo sé que es pecado lo que voy a hacer o estoy haciendo, es pecado, estoy pecando, entonces ahí empieza a combinar el temor primero y el miedo. No estoy haciendo lo que Dios quiere a mi vida. No estoy obedeciendo la palabra de Dios. Hay algo que está mal en mi vida. Y yo lo sé, solo yo lo sé. Y si yo no confieso ese pecado y me aparto, voy a tener lo que decíamos recién, el impío, la maldad. El temor es importante. Estamos hablando de lo que era el temor. Ustedes, en el primer pasaje que leímos, dijimos que Ananías y Zafira mintieron. No tenían por qué mentir. Nosotros no tenemos por qué mentir. No tenemos por qué llenarnos la boca de lo que hacemos o lo que no hacemos. Nosotros tenemos que ser humildes, sinceros, francos en nuestras acciones. Que los demás vean que nosotros no estamos estafando a nadie, que no estamos haciendo algo mal, que no estamos robando, que no estamos mintiendo, que tratamos de vivir una vida de acuerdo a la palabra del Señor,
con temor, y le agrego temblor, con temor y temblor, con temor y miedo de que Él me juzgue a mí. ¿Recuerda la parábola de los talentos? Se le dio 5 a uno, 2 al otro, y a uno se le dio 1. Y ese uno enterró el talento y no le dio producción, no le dio a Dios nada. Y cuando vino el Señor, le dijo: sé que tú recoges donde no sembraste, le dijo el que te dio un talento. Y aquí tienes lo que es tuyo. Y él dijo: ¿por qué no le diste a los banqueros? ¿Por qué no pusiste el interés? Los demás trabajaron y lo multiplicaron, pero tú no. ¿Por qué lo hiciste? Y cuando yo leía la parábola de los talentos, dice: según las capacidades de cada uno, a uno se le dio 5, al otro 2 y al otro 1. Dios nos da capacidades a nosotros, a algunos le da más responsabilidades, a otros menos responsabilidades, pero todos tenemos que producir, todos tenemos que dar fruto. Por eso mismo se acercó a la higuera y al no ver fruto la maldijo. Dijo: acá no va a haber más fruto, que se seque. Y los demás dijeron: bueno, Señor, déjalo un año más que lo trabajemos, que lo podamos hacer. Si el año que viene no da fruto, entonces lo cortamos. Entonces, ¿qué significa tener temor de Dios? Para un no creyente, para un incrédulo, el temor de Dios es temer el juicio de Dios. Tener miedo al juicio de Dios y a la muerte eterna, la cual es la separación eterna de Dios. Si yo le hablo a alguien de Cristo, entonces esa persona rechaza el Evangelio, ya tiene una condenación porque no ha creído en el Señor. Dice: todo aquel que cree es salvo, y el que no cree es condenado. Es incrédulo, aunque no quiera admitirlo, ese va a ser condenado. Dicho sea de paso, iba a decir en las noticias, me olvidé. El día sábado de madrugada, o sea ayer, en México, una combi, una Mercedes Sprinter, chocó, venían de un congreso todos los creyentes, y murieron 10 hermanos que iban a San Luis de Potosí. Esa iglesia la conocemos, o sea, no la conozco personalmente, pero sí al pastor y a toda la gente, y lamentablemente la camioneta chocó contra un contenedor y murieron 3 niños y 7 mayores, y parece que aumenta más. Iban 18 hermanos que venían de un congreso. Me faltaba 17 kilómetros para llegar a la iglesia. Y bueno, están pidiendo oración. Hoy de mañana se hizo el sepelio en una iglesia con todos los cuerpos, y varios pastores e iglesias están orando por la iglesia de Río Verde en San Luis de Potosí. San Luis de Potosí es como si fuera el estado, ¿no?, de San Luis, en México. Y una iglesia que muchos hermanos lo conocen. Hay un misionero acá en Uruguay de la iglesia San Luis, el hermano que está en Colonia, ¿cómo es? Ramírez. Hermano Ramírez viene de San Luis de Potosí como misionero para Uruguay. Así que tenemos que orar por eso. Pero varios hermanos pusieron algo lindo. Estos hermanos ya están en la presencia del Señor antes que nosotros. Es mucho dolor para la familia, dolor para todos. Uno de ellos pide oración para la prima y para la hermana, que estaban muy graves en el hospital. Y fue muy triste, ¿no? Fue la madrugada del sábado, toda esta historia. Lo vi en el video. En el libro de Hebreos, les leo, en el 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¡Wow! Fuego consumidor. Cuando hay un incendio, y también pasó hace poquito en España, ¿no?, ese edificio que se hizo en poquitas horas, 138 apartamentos incendiados en un ratito, menos de una hora. Fuego consumidor es el Señor. ¿Sabe una cosa? El Señor no va a pasar por alto nuestras faltas si nosotros no tenemos temor y reverencia a Él.
nuestras faltas están delante de Él. Vamos a estar declarando delante del Señor en el tribunal de Cristo. Él va a reclamar nuestras acciones. Entonces nuestros actos aquí en la tierra tienen que ser lo más loable, lo más honrado, lo más admirado por Dios, para que Él apruebe nuestra vida. Esta reverencia que habla aquí en el libro de Hebreos es admiración. Es exactamente lo que significa el temor de Dios para los creyentes. Y este es el factor que nos motiva a rendirnos al Creador del universo. Cuando leímos en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hasta que comprendamos quién es Dios y desarrollemos un temor reverente hacia Él, no podremos adquirir la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría solo viene de entender quién es Dios y que Él es santo, es justo, es soberano. En el libro de Deuteronomio, ya lo he dicho varias veces, en el capítulo 10 dice: oye tú, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Esto está en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. El temor de Dios es la base para nuestro andar, sus caminos, servirles y amarlos. ¿Tienes ese temor tú? ¿Adquiriste ese temor para ti? ¿Qué santo Dios tenemos nosotros? Y que requiere de nosotros una actitud de santidad, una actitud de admiración a Él, una actitud de alabanza a Él. Muchos tienden a minimizar el temor de Jehová, de los creyentes, interpretándolo como respetar a Dios. Mientras que el respeto indiscutiblemente está incluido en el concepto del temor de Dios. Es mucho más que eso. El temor bíblico de Dios para un creyente incluye el entender lo mucho que Dios aborrece el pecado y temer su juicio sobre esto, y aún en la vida de un creyente. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 5. Hebreos, capítulo 12. Versículo 5. Hebreos 12:5 dice hasta el 11: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por poco día nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ella han sido ejercitados. Más claro, Dios al que ama y recibe como a hijo lo va a disciplinar. Y a muchos creyentes no les gusta. Pero lo dice bien claro en la palabra. Cuando se disciplina a alguien, o el Señor lo disciplina, si soporta la disciplina, los trata como a hijos. Si no lo soporta, soy bastardo, sino hijo.
Y cómo, si al padre de uno lo respetaban en la tierra, ¿por qué no se respetará a Dios? Hay padres y madres, en este caso yo digo padre, pero incluyo las dos autoridades de la casa. Si no le ponen límites a los hijos, ¿qué va a pasar? Va a pasar cualquier cosa. Si le dejan hacer lo que quieran, ¿qué pasaría con ellos? Si un niño pequeño ya es berrinchero y con el berrinche los padres no pueden dominarlo, ellos se tiran al piso y quieren algo y vos se lo das, ya te voy diciendo que eso no es disciplina. No le pusiste límite y va a ser posible que cuando crezca va a seguir haciéndolo. Y su vida va a ser así, porque los padres tenemos que poner límite. Muchos hijos dirán, pero mis padres no me aman, me castigaron, estoy encerrado, no me dejan salir, me sacaron el celular, o ya no tengo tiempo para ir a algún lado porque mis padres me limitaron. O dirán, mis compañeros van a todos lados, ¿y por qué yo no puedo ir? ¿Han escuchado algún adolescente de eso? Yo lo dije cuando era adolescente. ¿Quién no lo dijo? Pero como creyente teníamos que poner límites, primero como padre, luego como creyente. No, a esta reunión no vas. No, pero van fulano y mengano, ¿por qué no voy a ir yo? Si no pasa nada. Sí, pero no vas. Ah, qué padre malo que tengo. Como dice aquella frase de la madre más mala del mundo. No me dejaba hacer nada. Todos mis compañeros iban a la fiesta, todos mis compañeros hacían lo que querían. Pero esos compañeros terminaron en la droga, terminaron en cualquier cosa de su vida. En cambio, tú, si tuviste límites, sos otra clase de persona. Y cuando creces, vas a poner límites a tus hijos. Y tus hijos a sus hijos. Y los límites y la disciplina, como dice este pasaje, son importantes. Ahora, si nosotros como padres terrenales ponemos límites y sabemos que los hijos nos van a reclamar esos límites, nos van a ofender, van a tratar, cuando en la adolescencia muchas veces los hijos les gritan a los padres, los ofenden, y los padres tienen que muchas veces tragarse esas palabras y duele mucho, porque saben que no es así, que vos lo defendiste toda tu vida, que le diste todo, pero lamentablemente no lo consideran ahora hasta que le pasen carne propia. Muy bien, eso es en la vida terrenal. ¿Y con la vida espiritual qué? Tú dirás, no, yo ya pasé toda la etapa, yo ahora soy un creyente santo, yo ahora soy perfecto. Te voy a decir algo, no somos perfectos ninguno. Perfecto vamos a ser cuando estemos en la presencia del Señor. Mientras estamos en esta carne vamos a fallar. Vamos a tener tentaciones, vamos a tener pensamientos malos, vamos a hablar mal de nuestro prójimo. Y quién sabe cuántas cosas más malas vamos a hacer. Y Dios necesita poner límites y disciplinarnos. Y a nosotros no nos gusta, porque algunos quizás es una enfermedad, otros quizás es falta de trabajo, otros quizás es complicaciones en la vida matrimonial, o con los hijos, o qué sé yo, hay tantos problemas. Pero yo tengo que adoptar un pensamiento. Dios me está mandando esto y me quiere enseñar algo. Yo estuve enfermo hace poco, pero jamás en la vida se me pasó por la cabeza decir que Dios me estaba castigando. Que algo malo yo habré hecho porque estoy enfermo. No, Señor, ¿qué quieres sacar de bueno de todo esto? Mi posición era respetar lo que Dios me dio. Tengo que pasar tiempo, meses, y ustedes lo saben. No fue fácil para mí, porque estaba muy complicado. Pero ahora lo veo de otro lado. Y digo, gracias, Señor, que me sacaste de esto. Ahora voy de vuelta, ¿no? Estaba con la hermana Mabel, y digo, Mabel, estuve en este piso mucho tiempo, y digo, y ahora me toca quizá el mes que viene. Ya digo, el miércoles no voy a estar, porque justo a las 7:15 de la tarde tengo la doctora, pero va a estar mi hijo Pablo, y le voy a pedir que él traiga el mensaje para el miércoles, que va a pasar unos días con nosotros acá, en sus últimas vacaciones, antes de arrancar los chicos de la escuela. Así que le invito a él, y uno de los hermanos después dirige la música, el hermano Andrés, si dejamos descansar a Robertito ahí un poco. Vamos arriba, Roberto. Muy bien, el versículo 6 que acabamos de leer dice, porque el Señor al que ama disciplina
y azota a todo el que recibe por hijo. La primera cosa que te viene a la mente es: ¿por qué Dios me tiene que disciplinar? ¿Por qué Dios me tiene que poner límites? No es que Dios es un Dios de amor. Y yo te pregunto, ¿y tú no amas a tus hijos? Cuando tú le sacas el celular, ¿tú lo odias a tu hijo? Lo disciplinas y le dices: bueno, ahora al baño, ahí te vas a quedar 1 hora encerrado por lo que hiciste, por decirle algo. Y él va a llorar y va a decir: oh, no me querés más, no me amás. El padre que se están riendo porque saben que es así, ¿no? Pero después vos vas, lo abrazás y decís: ¿cómo no te voy a amar? Pero quiero que aprendas la lección. No está bien lo que estás haciendo. Muy bien, ahora llévelo al otro plano. Usted con Dios. Usted es hijo de Dios. Usted necesita disciplina. Usted necesita estar en el temor de Dios. Y el temor de Dios era sumisión, respeto, obediencia. Eso es lo que le tenemos que dar al Señor. Y si no hay, me gusta la frase que decía el salmista, que el Señor enderezaba mis pasos. Por poco se deslizaban mis pies, pero tú lo enderezaste. Por poco se desliza. ¿Quién de nosotros no se deslizó un poquito? ¿O mucho? Creo que todos. Yo lo hice, reconozco que me deslicé, pero el Señor me enseñó lecciones. Y la más grande lección fue cuando tenía 14 años y tuve un accidente acá en Maldonado. Yo no vivía en Maldonado, pasábamos de largo, pero el camión rompió los frenos y fue allí en la calle 20, frente al cine que estaba ahí. Ahora está cerrado el cine. Paramos el camión, yo crucé la calle y me llevó una moto por delante. Y hasta el día de hoy estoy sufriendo las consecuencias. Tenía 14 años, tengo 67. O sea, son 50 y pico de años sufriendo de la pierna, pero cada vez que sufro la pierna, me acuerdo de aquel día, y me acuerdo que yo estaba mal con el Señor, y me acuerdo que arreglé las cosas con el Señor en la cama, y todos los meses que pasé enfermo, leí todos los libros que podía leer del Señor, y me inspiró aquellos 5 misioneros en el Ecuador cuando murieron, y esa inspiración me llevó a dedicar mi vida al Señor. Y fue un trámite. Ah, ¿querés deslizarte? Pumba. Me enderezó los pasos. ¿Me entienden? A veces pasan cosas que nosotros no las entendemos. ¿Por qué, Señor, estoy pasando esto si yo hago todo lo que mejor puedo? Mejor piensa esto. ¿Qué estaré haciendo mal que tengo que arreglarlo? ¿Qué lección me quieres dar, Señor? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿O para qué estoy pasando esto? No por qué. Porque por qué no te va a decir nunca por qué, pero sí te va a decir para qué. Y si tenemos esa actitud de para qué, recuerdo cuando Carolina sufrió el accidente. Tuvimos 40 días con ella en el CTI. Yo tenía la obra acá, ya habíamos recién empezado. Y cuando estaba en el hall del sanatorio allá en la Médica Uruguaya, todos los hermanos y mis familiares estaban todos en el hall. Teníamos un grupo grande. Hacíamos reuniones de oración, venían otros creyentes y oraban con nosotros allí por Carolina, que estaba en 40 días estuvo en el CTI, hasta que salió. Después fue más suave, yo ya me quedaba por acá y Virginia se quedaba con la hija allá, y bueno, todo lo que pasaba. Y ahí encontré un libro que después lo transmití, alguien me lo alcanzó, no me acuerdo quién fue. Ese libro creo que lo recomendamos mucho. Un libro que dice, no por qué, sino para qué. Hoy Carolina está sufriendo por ese accidente y después tuvo otro accidente más. Y ella no comprendía por qué Dios le estaba haciendo pasar eso, y ahora para siempre va a tener que sufrir las causas del accidente. Y la veo siempre con ánimo para servir al Señor y haciendo tantas cosas para ella, para el colegio y todo. Y no lo puedo creer. La que está más imposibilitada de salud es la que trabaja más que nadie, más que cualquiera, y más que nosotros también. Pero ella tiene una actitud diferente. Ella entendió para qué, no por qué. Y todos sus sufrimientos y sus problemas de salud
ella lo transformó en una bendición para su vida. Y es un testimonio viviente. Victoria para nosotros es un testimonio viviente. Quizás Victoria no hubiese nacido, porque fue en el accidente que ella se enteró que estaba embarazada de Victoria. Y todos le decían, no va a nacer, si nace va a ser un monstruo. Todas las enfermeras, los médicos decían, venían todos los días, abortaste. Y ella lloraba y decía, no puede ser. Y venía la psicóloga del sanatorio y le decía cosas y nosotros oramos y le pedíamos al Señor su voluntad, que no sabíamos qué pasaba con esa bebé. Pero cuando ella se fue del sanatorio y le hicieron una ecografía, vimos a la bebé y sus latidos de corazón, y ella tuvo todo el embarazo en silla de ruedas. Y verla a ella sufrir, pero tener a Victoria para nosotros fue una bendición. Es especial porque nació atrás de un accidente. Y todos nos preguntábamos, ¿por qué, Señor, Carolina está viviendo todo esto? O sea, su propio marido decía, hubiese querido que yo me pasara a mí y no a ella. Y las 2 veces que se accidentó, las 2 veces fue Carolina y no Marcelo. Y nosotros, ¿saben? No entendíamos muchas las cosas, pero orábamos. En ese tiempo, cuando yo tuve que retirarme un poco de la obra y dedicarme más a atender a nuestra hija, mucha gente nos dejó ahí en la iglesia. Tuvimos una migración tremenda. La gente no nos apoyó, no entendió que yo tenía que estar allá, y fue difícil también para nosotros volver a Maldonado y arrancar de vuelta casi sin nadie. Hermanos, los problemas o las actitudes que nos pasan en la vida, nosotros tenemos que transformarlo en bendiciones si estamos en la voluntad de Dios. Si yo estoy en la voluntad de Dios, me pueden pasar muchas cosas y me van a pasar. Muchas veces pienso, pero ¿por qué yo tomo el pastorado pudiendo hacer otra cosa más positiva con mi vida? El otro día lo charlamos con Lucas, ¿no? También, y hablamos de los políticos. Y me acuerdo del pastor Enoch Gutiérrez que decía que lo habían ofrecido ser el gobernador de su localidad ahí en México, y él dijo que no iba a bajar su nivel de ser gobernador o alcalde a dejar el puesto de un pastor, porque el pastor es superior al gobernador y superior al presidente y superior a todo. Y ahí nosotros también entendemos que la posición de los pastores es mucho más alta, aunque la gente lo rechaza. Yo voy a algún lado y digo, soy pastor, y la gente me mira mal. Ya me mira con sospecha. Este tipo es un ladrón, por decirte algo. Este tipo algo hace. Y lo que tiene seguro que se lo sacó a la iglesia. Hay mucha gente que publica que los pastores hicieron esto, que hicieron lo otro. Bueno, habrá pastores que lo hagan. Y entonces el testimonio nuestro tiene que ser santo, puro, para que nadie sospeche de nosotros nada. Yo tengo que estar cuidando mi testimonio todo el tiempo. No hacer nada para que nadie sospeche nada, de que nadie diga, oh, ese pastor hizo tal cosa, en cuanto a la parte económica o a la parte de lo que sea. Tengo que cuidar mi testimonio porque debo honrar al Señor. Este ministerio es un ministerio santo y es el más alto grado en la tierra de poder llegar a pastorear la iglesia. Y tengo que tener un celo santo. Y muchas veces la gente no comprenderá que también tengo que tomar iniciativas o determinaciones que no les gustan. Bueno, yo sé que no le puede gustar, pero en este caso el Señor me puso al frente y debo tomar las resoluciones que corresponden. Es verdad que en nuestra relación con Dios debemos temer su disciplina y por lo tanto buscar el vivir nuestra vida de la manera que le agrademos a Él. Los creyentes no deben tener miedo de Dios, no tenemos razón para tener miedo. Tenemos su promesa de que nada nos podrá separar del amor de Dios. Dice Romanos 8:38, nada nos podrá separar del amor de Dios. Tribulación, angustia, desnudez, cualquier cosa, está la lista ahí.
¿Hay algo que te puede separar del amor de Dios? No. Así que, como hijo de Dios, no es tengo miedo de Dios que me mate, que me castigue. No. Yo tengo que tener temor de Dios. Tenemos la promesa que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. El temer a Dios significa tener reverencia por Él. Que éste tenga un gran impacto en la manera en que vivimos nuestra vida. El temor de Dios es respetarlo, es obedecerle, es someternos a su disciplina, es adorarlo con admiración. Esa es la cualidad que yo tengo que tener. Esos son los atributos que yo tengo que tener hacia Dios. Si tú lo respetas al Señor, si tú admiras al Señor, si tú obedeces al Señor, ese es el lugar correcto que el Señor quiere que como hijo tú vivas. Cuando hay un hijo de nosotros que está haciendo las cosas bien, ¿qué pensamos nosotros? ¡Wow! ¡Qué bueno! Aprendió. Uno de nuestros nietos, Juan Daniel, todo el verano se pasó en el seminario y el viernes terminó. Daniel en ese tiempo, Juan Daniel, dedicó su vida al Señor para servirlo. No se pasó en la playa, no fue a ningún lado, él estuvo en el seminario de verano, internado, con todos los muchachos y muchachas que estaban en el seminario de verano, ahí en Colonia. Cuando vemos estas cosas, no quiero que otro nieto diga, oh, habla de uno y no habla de mí, no. Estoy hablando porque él está siguiendo los pasos míos, está siguiendo los pasos de su papá. Entonces, en esa línea, mi padre era pastor, yo soy pastor, mi hijo es pastor, y espero que Daniel sea pastor también. Si otro nieto lo quiere hacer, bienvenido sea. Pero Daniel, Juan Daniel, dedicó todo el verano, sacrificó todo su verano para obedecer al Señor y estudiar en el seminario. Ver una persona que está siguiendo los pasos en el lugar correcto, tiene admiración una persona, tiene gozo, porque sabe que el fruto de ese trabajo, el fruto de ese sembrar, es conocer más a Cristo y obedecerlo. ¿Sabe? Yo muchas veces no aprendí mucho en las predicaciones. Viví toda la vida en la iglesia, ¿no? Antes de nacer mis padres eran pastores. Pero lo que más aprendí fue en el seminario. Y ahí conocí más a Cristo. Y me enamoré de las Escrituras y del apóstol Pablo y de todas las epístolas del apóstol Pablo. Y podría decir que yo soy un seguidor fiel del apóstol Pablo, porque él puso la base para la iglesia argentina. Y mi admiración, hasta el día de hoy, tenía 16, 17, 18, hasta casi los 20 años, estaba en el seminario. Estudiar todas las noches, porque no teníamos seminario internado. Trabajábamos y de noche íbamos a estudiar. Menos los miércoles, que teníamos reunión. Y todo eso era estudiar y compenetrarnos en las cosas de Dios, era aprender a amar a Dios y saber qué quiere de mí. ¿Qué quieres de mí, Señor? Y el Señor me mostró siempre que lo que quería es que yo le sirviera. Y no había otra cosa en mi vida. Pero bueno, tenía que trabajar, tenía los chicos y todo lo demás. Teníamos que trabajar, no podíamos tener sostén de ninguna otra forma. Pero mi mente y mi corazón era: yo quiero servir al Señor. No hay otra cosa en mi vida más importante que eso. A veces si me invitan para algo y yo digo que no, no se enojan conmigo. Yo tengo una meta muy clara en lo que quiero en mi vida. El temor de Dios es una actitud de reverencia y respeto hacia Dios, sabiendo que tenemos un Dios que todo lo ve, todo lo sabe, y que en cualquier momento puede pedirnos cuenta de nuestros actos. Ahora, no es tener miedo, es tener respeto por este maravilloso que nos ama y que dio a su Hijo por nosotros. Así decía en Proverbios 8:13 la palabra del Señor. Nos ama el Señor y quiere de nosotros una vida entregada para Él. 8:13 de Proverbios. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrecer el mal. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener temor de Dios?
Voy a darles una lista. Tengo versículos, pero si los largo ya estamos medio cerca de la hora de terminar. Todo aquel que no viva en el temor de Dios va a tener consecuencias. Y le largo la lista. En Proverbios capítulo 1, versículo 24, dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Lo primero que puedo decir en la lista es desprecio por las cosas del Señor. ¿Aprecias la Escritura y lo que el Señor te manda o desprecias las Escrituras? La segunda cosa, en 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Puede ser que vengan calamidades también, desgracias. Versículo 28, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Eso qué es? No hay respuesta a nuestras oraciones. Tú tienes que saber que la oración que es elevada tiene que ser de corazones limpios, honrados. Si hay pecado, el Señor no nos escucha. Si hay algo que tienes contra algún hermano, tampoco te escucha. Así que tiene que arreglar esas cosas antes de ir a Él en oración. En el versículo 31 dice: comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Produce fruto pecaminoso. Y el 32, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Habrá corrupción y muerte. La falta de temor de Jehová, dice Jeremías, hay castigo y condenación. En Malaquías dice que hay un juicio de Dios. Esas son las consecuencias de no tener temor de Dios. ¿Y cuál es la recompensa de tener temor de Dios? Para los que aman y están bajo el temor de Dios, hay recompensa, lógicamente. Y aquí les largo una lista más también, en diferentes versículos, pero no lo voy a tocar todo. Dios oye las oraciones de los que temen a Jehová. Juan 9:31. En Proverbios 27 dice: aumento de los días. En el 22:4 de Proverbios dice: riqueza, honra y vida. En Proverbios 1:7 ya lo leímos: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En el 14 de Proverbios dice: confianza y esperanza en Dios, que es manantial para nuestras vidas. En el 103 de Salmo dice: engrandece su misericordia. En Salmo 111 dice: trae provisión de alimento. En Salmo 147, traemos complacencia a Dios. En conclusión, por esto debemos servir a Dios con temor y reverencia, absteniéndonos de toda clase de mal, cuidándonos de no entretenernos en el pecado ni abusar de la gracia de Dios, como dice Romano. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. No volveremos a crucificar al Señor nuevamente. Eso lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. El espíritu de temor de Jehová se pose en nuestras vidas. Cada uno de nosotros seamos responsables de nuestros actos y que día a día podamos respetar y honrar su presencia. Esto es el temor de Jehová. Espero que no haya quedado ninguna duda. No es miedo, es respeto. Y nosotros tenemos que respetar al Señor. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por esta mañana, por este mensaje. Te agradecemos, Señor, por las escrituras que pudimos tener en el día de hoy. Que seamos alimentados espiritualmente, que seamos, Señor, llevando a cabo tu vida, la vida santa, la vida que tú quieres de cada uno de nosotros, en el temor de Dios. Enséñanos cada día, Señor,
Y si cada uno de nosotros es corregido a través de los límites que tú pones a los creyentes, bienvenido sea. Y que cada uno de nosotros llegue a la gloria con su mano llena de fruto para ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.